fiesta nace en el Esequibo. Y como siempre en esta fórmula perfecta es referente informativo. Enamórate de TVFan. Estamos activos en nuestras redes sociales, pero también diariamente con una parrilla excepcional. Somos diferentes, somos una alternativa comunicacional en favor de generar una comunicación con responsabilidad social. Quiero saludar a toda nuestra audiencia y a nuestra prestigiosa familia militar, de nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada, igualmente a nuestro presidente diplomático Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, en esta fórmula perfecta, en esta visión de ver cómo este espacio vital que es la Venezuela de hoy irrumpe en favor de la paz, en favor del diálogo. Y ahorita que tenemos y está en pleno desarrollo la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Igualmente hemos salido de la cumbre de toda esta visión holística de este polo alternativo que es Shanghái. No es poca cosa lo que acontece hoy en este mundo multicéntrico y multipolar, pero hoy tenemos un invitado de lujo, un ex diplomático de carrera, profesor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, investigador. Quiero presentarle al profesor Ramón López. Bienvenido, doctor. De verdad que para mí es un orgullo siempre tenerlo aquí cuando uno habla de todos estos temas de interés tanto nacional como internacional. Bienvenido. Muchas gracias, Constantino, y siempre es grato conversar sobre estos temas tan dinámicos del acontecer internacional en estas, como siempre las denominamos, tertulias mañaneras con la selecta audiencia de este prestigioso programa que se transmite por esta señal de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que siempre es un verdadero placer. Ramón, ¿qué podemos decir de todo esto que acontece hoy? Porque no es casual que hay temas hoy como el Consejo de Seguridad, que va a tocar el tema, según información que ya existe y es público y notorio, sobre el tema de la operación de Rusia en contra del injerencismo. Fíjate cómo nosotros desarrollamos en contra del injerencismo de Ucrania y la OTAN, pero dentro de ese contexto y a nivel global, ellos están tomando este tema del Consejo de Seguridad. Vienen varios mandatarios que van a conversar, entre esos está el hermano Gustavo Petro, quien es presidente de la República de Colombia, ya entregó monómetro, imagínate, nada más y nada menos, algo que es de nuestro pueblo, del Estado venezolano, y del cual se esperaba toda esta visión holística. Él dio unas pinceladas de no entrar en las cavernas de Platón, con este innombrable que lo que ha hecho es querer implosionar nuestro Estado-Nación, y bueno, ya está quedando por fuera, ya se acabó ese grupo que venía de presidentes activos en contra de la patria. Se llamaba el grupo de, ese grupo innombrable, ¿vale? Que poco a poco se ha ido diluyendo, y hay una América Latina hoy con una nueva arquitectura política y jurídica también, porque las medidas coercitivas unilaterales, a pesar de que aún se nos están imponiendo de parte del gobierno norteamericano, porque eso hay que decirlo, pero hay una nueva arquitectura del cual están saliendo luces. Es la justicia. Es el padre Bolívar cuando hablaba de esa justicia, de esa forma de ver hoy lo que ocurre y lo que va a ocurrir con nuestro gobierno social y todo nuestro pueblo, es decir, una unión pueblo-gobierno y por supuesto nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor? Bueno, son muchos temas, ¿no? Y incluso difícil por dónde comenzar de todos los elementos que está colocando sobre el tablero. Y quizás pudiéramos comenzar por el hecho noticioso del momento, que es realmente la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que como es tradicional, pues durante el mes de septiembre de todos los años, de cada año, se realiza en su sede principal allá en la ciudad de Nueva York. En estos momentos, como bien apuntó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en la sede de la ONU, bueno, por lo menos en la ciudad de Nueva York, pues para participar en la Asamblea General.
Y lo mismo se espera de Venezuela a través del canciller Carlos Faría, quien también se encuentra en la ciudad de Nueva York. De hecho, señalan los medios, incluso él mismo lo ha publicado, que se reunió pues hace escasas horas con el secretario general Antonio Guterres y plantearon pues temas de, o mejor dicho, abordaron temas de la coyuntura político-económica venezolana, en especial lo que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales, donde desafortunadamente el máximo organismo, la máxima expresión de la comunidad internacional, como es la Organización de Naciones Unidas, ha quedado y está quedando como simplemente un foro de denuncia, incluso a nivel mediático, porque la capacidad de acción que tiene ante la real política realmente es extremadamente reducida y en algunos casos absolutamente nula. Y eso lo estamos viendo con palmaria realidad en el caso venezolano, donde a pesar que todos reconocemos, y cuando digo todos hablamos de la comunidad internacional, que las medidas coercitivas unilaterales a las cuales ha sido y está siendo sometida la población venezolana son ilegales, contrarias a los principios establecidos en la propia Carta de las Naciones Unidas. No existe la posibilidad que desde el seno de Naciones Unidas se tomen las medidas adecuadas para contrarrestar ni los efectos ni las medidas en sí mismas. De manera que lo que queda es la denuncia mediática para digamos, el juicio ético, el juicio público, el juicio moral de aquellos que se han colocado al margen de la legalidad internacional. Usted también señalaba el caso de, bueno, de la coyuntura noticiosa también, que desde principios de este año está acaparando digamos, la atención de la mediática internacional, que tiene que ver con la provocación del establishment estadounidense a través de la OTAN, en el caso que llevó a la Federación de Rusia a ejercer pues esta operación militar de carácter especial en la República de Ucrania. Ahí nuevamente se observa la inoperancia del sistema de Naciones Unidas y estamos ante una realidad estructural que tarde o temprano, no sé si más tarde o más temprano, pero tarde o temprano va a llevar a un reacomodo en las reglas de juego a nivel internacional, y eso seguramente va a pasar o por un reacomodo de la Carta de las Naciones Unidas o por la creación de un nuevo organismo internacional que tenga una mayor efectividad para lograr el propósito principal por el cual se crea la Organización del 45, que como todos sabemos es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Es evidente que ese propósito principalísimo por el cual se crea la Organización de las Naciones Unidas no se logra con el actual status quo imperante y la manera como se toman y adoptan las decisiones en un Consejo de Seguridad que, como usted bien referida, está completamente, el presidente Chávez decía que era lo más antidemocrático del sistema internacional. Fíjate, ahí voy un poco, ¿no? Porque nosotros tenemos, y quiero hacer a ver si podemos irnos, esto, fíjese, esto es diplomacia presidencial. Esto es hecho, trabajado por nuestro autor Ramón López, que se encuentra aquí con nosotros. No sé si se puede ver en close-up, se puede hacer porque ahí es donde vamos nosotros ahorita con mucha tranquilidad, pero con mucha profundidad, desde aquí, desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar desde aquí a todas y todos los que nos están viendo, que nos están saludando. Fíjate, diplomacia presidencial. En ese momento teníamos nosotros a Nicolás Maduro Moros como canciller. Usted como es diplomático de carrera, docente, investigador en estas áreas. Por eso es que nosotros estos programas los trabajamos con profundidad, ¿no? Y ahí vamos con un tema que es importantísimo, en toda esta temática que tenemos, del cual está la Asamblea General ahorita en sesiones. Tenemos los BRIC, que están ahí,
tenemos igualmente la cumbre de Shanghái. Hay un nuevo orden internacional. Es decir, ya no dependemos, como usted lo dijo claramente, de lo que fue un acuerdo de naciones en búsqueda de la paz en 1945, después de la Segunda Guerra, cuando sale las Naciones Unidas. Hoy el acontecer internacional está cada día siendo más complejo en las relaciones internacionales en cuanto al surgimiento de nuevos ejes de poder, del multicentrismo, la multipolaridad, es decir, esas ideas perfectas del comandante Chávez. Sí, hay que hacer un abordaje desde el punto de vista estructural, porque el análisis estructural determina la coyuntura, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que no solamente el abordaje debe ser político, sino tiene que ser también a nivel planetario en materia de fuerzas de producción. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en este momento es innegable que estamos en una etapa mundial de desarrollo del capitalismo en su máxima expresión. Digo esto porque esas potencias emergentes a las cuales usted alude e incluso hizo referencia sin nombrarlo, básicamente, digamos, estas potencias emergentes en el nuevo sistema internacional, llámese la República Popular China o la Federación de Rusia, esas mismas potencias que insurgen contra este nuevo orden, contra el nuevo el orden internacional establecido, quise decir, son parte del sistema capitalista, porque lo que nosotros estamos viendo que se desarrolla en la República Popular China es un capitalismo de Estado, y lo que estamos viendo que se desarrolla en la Federación de Rusia también es capitalista. Sin embargo, dentro de esa estructura capitalista hay elementos que tratan de no subordinarse a esas fuerzas estructurales que en esta etapa global del capitalismo tienden a imponer rasgos estructurales que someten a los países, digamos, que están fuera de sus, o mejor dicho, dentro de sus áreas de influencia. Ahora, en el caso de Venezuela, no solamente estamos luchando contra esa adversidad que trato de resumir, sino es que adicionalmente, como comentábamos al principio del programa, estamos siendo sometidos a unas medidas completamente ilegales con el fin profeso, porque así ha sido declarado, de ahorcar, cercenar financieramente las finanzas del Estado-Nación con el propósito declarado, además, repito, de cambiar el gobierno venezolano en estos momentos, y todo tiene que ver justamente con este movimiento de capitales y la búsqueda de materias primas. Lo que está pasando en la Unión Europea, lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania, tiene que ver también con la lucha por los recursos naturales. Y las decisiones que están tomando les ha resultado de una adversidad tal, producto de la fortaleza fundamentalmente de la Federación Rusa, que ya en este momento, acercándonos ya, estando apenas a, yo diría, un trimestre de un invierno normal europeo y normal en los países nórdicos, en protestas sociales que ya nosotros estamos viendo en las principales capitales europeas. Y eso era algo impensable hasta el año pasado. Y este fenómeno va a tender a profundizar las contradicciones del sistema capitalista y va a contribuir al colapso del sistema internacional actual y a establecer un nuevo relacionamiento mundial. De manera que ese es el contexto en el cual nosotros nos estamos, digamos, desarrollando o desenvolviendo en este momento, y que está, digamos, signado por lo que pudiéramos llamar relaciones de fuerza, relaciones de poder. Es por eso que siempre se ha dicho, y es una gran verdad, una verdad de Pedro Grullo, que las relaciones internacionales son relaciones de fuerza. Aquí queda completamente demostrado esa frase, digamos, ya quizás hasta un poco trillada, pero que viene al caso en este momento. Fíjese, profesor, estamos hablando de un sistema mundo hoy complejo, un sistema mundo que hoy se encuentra desde 1945 para acá el injerencismo de los grandes capitales. Es decir, los que ganaron esa guerra
se volvieron a la vez una parte de los que ganaron, se volvieron dentro del modelo neoliberal injerencistas e intervencionistas, el caso del gobierno de Estados Unidos, y una parte de los gobiernos europeos. No es cosa fácil hoy, que quiero agradecerle a Demetrio Francisco Flores, que también se va a discutir el tema de la hambruna en África, pero yo voy a ir a profundidad. Es el órgano más indicado en el cual está el injerencismo, están esos grandes capitales que tienen intereses sobre la energía, que tienen intereses sobre un sinfín de modos de producción, en el cual en esta cumbre, que es la de Naciones Unidas, podrían dar una solución. Porque Chávez habló muchas veces de un reseteo que había que tener y lo tenemos en parte en toda su compilación que hizo aquí. ¿Será que podremos en esa cumbre conseguir una solución a esos grandes problemas estructurales que tiene el mundo hoy? El tema del hambre. No, Usted como es diplomático. Yo estoy convencido que es imposible. De hecho, lo que estamos viendo este mes de septiembre, como dijimos al principio, es la 77ª, es decir, la número 77, se llama Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas. Y fíjese que por encima de lo que puede denominarse la máxima expresión de la comunidad internacional, porque es donde están representados la totalidad de los estados del sistema internacional, por encima de la Asamblea General está el cogollo, el Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes, que basta que uno solo se oponga o adverse la decisión de toda la Asamblea General para paralizar el organismo, que es lo que tradicionalmente ha pasado, por ejemplo, con, entre otras resoluciones de la Asamblea General, con la condena al bloqueo estadounidense a la República de Cuba. De manera que yo estoy convencido que en esta etapa, por las razones que explicaba anteriormente, del sistema internacional y del desarrollo capitalista, las contradicciones se van a profundizar y van a contribuir a implosionar el actual sistema, que ya realmente no va para más. Este es un sistema que se acerca ya a los 100 años, ya vamos para 80 años, esta es la 77ª Asamblea, y ya realmente las contradicciones son más que evidentes y es palmario que no puede cumplir con estos objetivos de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ahora, hay cosas rescatables. El sistema de Naciones Unidas es mucho más que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, cuando es su principal función, pero tenemos también un espectro muchísimo más amplio. Yo diría que en todo el acontecer de la actividad humana, realmente en todo, porque tenemos la parte de la educación, la ciencia y la cultura en la UNESCO, tenemos la parte de la alimentación y la agricultura en la FAO, tenemos la UNICEF para la infancia, tenemos la OMPI o la WIPO en inglés para la propiedad intelectual, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Salud. O sea, el esquema de Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas es muchísimo más amplio. Pero fíjese, yo quería ir a una pausa porque yo quiero explicar eso, porque fíjese, nosotros tenemos una ventaja, de que es que nuestra audiencia nos pueden ver después del himno nacional para darle una repasada. Gracias a nuestro general Bencí Guerrero, quien es presidente de TVFAN, todo este equipo, nuestro coronel Medina Zambrano. Mira, ahorita tenemos aquí a Peñuela, ¿vale? A capitán Peñuela. Tenemos a nuestros sargentos aquí, Pulido, y tenemos por ahí también al sargento Silvera. Si es que, fíjese, yo quería irnos a una pausa. En el estado Monagas, saludar a la Fundación Sucre y a las empresas Dantex. Tremendas cápsulas que tenemos aquí. Quiero saludar al equipo Moley, que ganó la Copa. Es todo lo que ocurre hoy con esa arquitectura de Nanecho Cron, igualmente el coronel Sandalio Coronil. Algo perfecto hoy para el deporte, para la integración estratégica. Es hoy que hacemos referencia en esta visión de lo que ocurre también en nuestro espacio vital, nuestras instituciones, nuestro empresariado, las empresas de Altes, todo lo que ocurre hoy en este espacio vital. Pero vamos a irnos ahora, porque estamos hablando con el profesor, con el doctor Ramón López, quien es diplomático. Abrimos hoy con la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tenemos que tocar otros temas también como los BRICS o los BRIC, nuevas y alternativas organizaciones que dan luces ante la continuidad de esta cosmovisión que se creó en 1945 a las Naciones Unidas, pero también el grupo de Shanghái. Son cosas que hoy en la complejidad internacional están presentes y tenemos que abordarlos con profundidad. ¿Qué podemos decir hoy, apreciado profesor y doctor, de todo el sistema de Naciones Unidas? Porque tenemos en verdad los equipos de educación con la UNESCO, la FAO, y otros equipos más que van concatenados con realidades del cual hay luces también que nombrar y profundizar, profesor. Bueno, es como todo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, tiene cosas rescatables, tiene cosas que hay que rechazar. Dentro, digamos, ese sistema al cual estamos haciendo referencia, que se nos quedaron incluso por fuera instituciones del sistema tan importantes como la Organización Mundial del Comercio o como la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Pero precisamente ahí es donde tenemos que actuar con mucho cuidado, con mucho tino, porque existe también una suerte de, más allá de una burocracia internacional, la manipulación de esa misma burocracia a través de los intereses de, digamos, los estados dominantes o lo que se ha denominado el establishment, fundamentalmente estadounidense, ¿no? Por su capacidad coercitiva en materia económica, política, diplomática y militar. Y cuando me quiero referir con este preámbulo es a la situación de manipulación, de interpretación de la controversia limítrofe entre la Guyana, la República Cooperativa de Guyana y Venezuela, que nos está llevando precisamente a través del sistema de Naciones Unidas a que la controversia se plantee para dirimirse en el sistema de Naciones Unidas, repito, en la Corte Internacional de Justicia. Y eso es altamente peligroso, de manera que el mismo sistema es usado en función de los intereses de estas grandes potencias, en este caso fundamentalmente estadounidenses y británicas, por manpuesto la República Cooperativa de Guyana. Entonces, forma parte de la realidad diplomática, de la realidad de los organismos internacionales con las cuales nosotros tenemos que lidiar en el medio de estas adversidades. Más allá de eso, hay una suerte de nuevos actores, como los que usted está nombrando con insistencia, los BRICS, también hizo referencia en segmentos anteriores, a la Organización del Tratado de Cooperación de Shanghái, que si bien no son organismos internacionales propiamente dichos desde el punto de vista del derecho internacional público, porque no son sujetos de derecho internacional, son nuevos actores que vienen a cumplir un rol protagónico y a llenar un vacío que se ha creado producto de las nuevas correlaciones de fuerza en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, esta de la Organización del Tratado de Cooperación de Shanghái, bueno, agrupa fundamentalmente a potencias emergentes del Asia, ¿verdad? Pero estamos hablando de unas potencias emergentes que tienen un peso demográfico y un peso, digamos, de Producto Interno Bruto en relación con la demografía y el Producto Interno Bruto mundial, que no es desdeñable, es bastante significativo. Ahí está India, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, y están estos 4 países que siempre terminan en Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Uzbekistán. Quiero permitirme, doctor, saludar a la República de Irán, a Ciudadano Sureni, al embajador y a todo el equipo. Tremenda feria tecnológica. Hemos estado en contacto, ayer estuve en lo que fue la culminación de esta feria. Nos mandaron y nos expresaron su saludo, su respeto. Un saludo también al gobierno iraní. De verdad, desde aquí, con mi programa, con todo el respeto a ustedes por esa alianza estratégica, esos hermanos del mundo que hoy estamos tocando estos temas, estas pinceladas. Sí, no, la República Islámica de Irán definitivamente es una de estas potencias emergentes a las cuales estamos haciendo referencia
y no solamente desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista militar, científico, tecnológico, en la industria farmacéutica, bueno, realmente yo diría que en la inmensa mayoría de la actividad y el quehacer humano. Pero hacíamos referencia a esta suerte de organismos, yo diría organizaciones, o más bien mecanismos, porque no son organizaciones propiamente dichas, como acabamos de hacer mención. Y está, por supuesto, el de los BRICS, que también es este mismo esquema digamos, llamemos organizaciones ad hoc, pues, que no tienen una institucionalidad formal, pero que pareciera una tendencia dentro de las nuevas relaciones internacionales, especialmente desde el punto de vista del relacionamiento económico. Entonces, dentro de la región latinoamericana, más vinculado a Venezuela, hay un elemento que quizás sea oportuno abordar vinculado a esto, que tiene que ver con un llamado, o quizás no un llamado, pero sí un comentario, un exhorto quizás que hizo el presidente Gustavo Petro recientemente desde nada más y nada menos que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones en Lima. ¿Qué podemos decir de eso, doctor? Bueno, a mí eso me tiene un poquito, digamos, yo no sé cómo denominarlo, quizás inquieto pudiera ser el término, porque yo recuerdo que en su momento el presidente Hugo Chávez excluye a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, y esa decisión quizás a la opinión pública no le fue suficientemente explicada las razones estructurales que motivaron esa decisión, y tampoco las coyunturales. Más bien se interpretó como una decisión casi que visceral, que una decisión política, pero realmente eso obedecía a razones estructurales. La zona de libre comercio intracomunitaria andina se empieza a construir por decisión comunitaria andina en el año de 1993. 12 años después, ya para el año 2005, más del 99,5% del universo arancelario andino estaba desgravado a cero. Es decir, técnicamente había libre comercio. Bueno, después de 12 años de proceso de desgravación arancelario intracomunitario andino, cuando uno analizaba los flujos de comercio intracomunitarios andinos, yo recuerdo con precisión, por ejemplo, que el flujo entre Perú y Venezuela, con un universo arancelario desgravado en más del exactamente en el 99,58%, casi el 100%. En condiciones de libre comercio, entonces, el flujo comercial estaba concentrado en 25 subpartidas arancelarias de todo el universo arancelario, es decir, de 6.558 subpartidas arancelarias que conforman el universo arancelario andino, 25 productos concentraban más del 90% del flujo comercial de Venezuela al Perú. Y del Perú a Venezuela lo concentraban 25 productos, un 60%. Pero lo más grave de esto es que cuando uno iba a revisar quiénes eran, digamos, los actores que estaban, digamos, interactuando en esos flujos de comercio, nos conseguimos con empresas transnacionales y nos conseguimos que entre el 80 y el 90% de esos flujos comerciales que ya estaban cooptados pertenecían a empresas transnacionales, muchas de ellas que ni siquiera eran peruanas, ni eran venezolanas, ni siquiera eran de la región andina. Recuerdo que estaba Goodyear, ahí estaba Repsol, ahí estaba la Pepsi-Cola. O sea, estamos hablando de que en condiciones de libre comercio había una cooptación de los flujos comerciales por empresas transnacionales que ni siquiera eran andinas. Entonces esas son las verdaderas razones estructurales por las cuales el comandante Chávez, teniendo eso muy claro desde el principio, excluye a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces me preocupa mucho que se replantee en estos momentos la posibilidad de volver a ese esquema de integración, que también tiene sus bondades, hay que decirlo, tiene sus bondades, así como el sistema de Naciones Unidas tiene sus bondades, pero en materia comercial
presenta esos rasgos estructurales que anclan los flujos de comercio y no responden entonces a los intereses y a las necesidades de los estados, partes de la comunidad andina de naciones. Entonces, eso es un tema que hay que ver con extremo cuidado. Fíjate, yo coincido con usted, profesor, porque fíjese, la comunidad andina de naciones, dentro de todo ese tema de las relaciones arancelarias, era y fue, y yo supongo que ahorita sigue siendo, porque yo soy responsable con esto, una visión comercial que están prácticamente los grandes capitales ahí. Es decir, fueron tomados por los grandes capitales. Recordemos que toda esta América meridional, toda esta América Latina, fue convertida en lo que fue esa doctrina Monroe, y se apropiaron los grandes capitales, las grandes corporaciones de las periferias. Es decir, vamos a recordar un poco, ahorita que estamos estudiando este tema perfecto con el profesor Ramón López, y me parece peligroso. Yo creo que uno tiene que respetar, yo en lo personal respeto a cada gobierno, pero nosotros tenemos otro modo de integración, tenemos el ALBA, CPT, que lo generó nuestro comandante Chávez igualmente, está Petrocaribe, y está toda esta visión holística de cómo se ha convertido la UNASUR. Estamos hablando ahorita del Mercosur también. Empezamos, fíjense, yo creo que es importante a nuestra audiencia, con la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos tocado los BRIC, hemos tocado el Grupo de Shanghái, pero no podía faltar que volvamos a este espacio vital, y agradezco de verdad de todas las organizaciones internacionales, tanto emergentes como el caso de los BRICS, como el caso del Grupo de Shanghái, pero también organizaciones que han surgido alternativamente a este sistema mundo, a esta cosmovisión que desde 1945 se nos ha impuesto con el injerencismo. Ahora bien, profesor, dentro de todo esto, a la República, a nuestra patria, a este nuevo espacio vital, hacia dónde nosotros tenemos que ir en ese CIMUC, en esa ruta perfecta de las relaciones, y como usted lo dice aquí, mira, algo tan bonito que es la diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Hacia dónde nosotros deberíamos ir ante esta complejidad del sistema mundo con las relaciones internacionales? Bueno, aunque suene a un lugar común, tenemos que avanzar hacia los procesos de integración. La CELAC puede ser uno. La CELAC es un mecanismo de diálogo y de concertación política intergubernamental. Se define así, como un mecanismo de diálogo intergubernamental de concertación política. Entonces, quizás pudiera decirse que es la expresión más acabada, por decirlo de esa forma, de la integración latinoamericana y caribeña, por las razones que conocemos, porque tiene realmente en su seno a todos los estados partes de la región latinoamericana y caribeña. Pero en la práctica hay un camino que pasa mucho más allá del diálogo de alto nivel que se da en esos mecanismos. Esos mecanismos son ideales para actuar con una vocería única en el concierto internacional. Es decir, a través de la CELAC, por ejemplo, se puede y se ha hecho realizar cumbres birregionales. Entonces, se acuerdan políticas birregionales de toda América Latina y el Caribe a través de la CELAC con la Unión Europea o incluso con China. Eso se ha hecho. Como en su momento se hizo con UNASUR y los países árabes y UNASUR y los países africanos. Pero ya digamos, a la parte más pragmática, nosotros tenemos que avanzar en los procesos de integración económicos y en los procesos de integración de los pueblos. Y es ahí donde el presidente Chávez tiene la iniciativa del mecanismo ALBA, que se inscribe dentro de esta óptica de unos mecanismos bastante ágiles. Fíjese, profesor, yo me voy a permitirme ahorita dejar una pregunta al aire. La integración tradicional versus la integración de los pueblos. Dos visiones que pueden ser conducidas aparte, pero nosotros podemos impulsar en conjunto. Nosotros, digo yo nosotros, los que tenemos una cosmovisión, tú, amiga, amigo que nos estás viendo, de nuestro gobierno, con nuestro presidente diplomático Nicolás Maduro Moro, pero gobiernos alternativos también,
podemos ir construyendo esa visión no tradicional, pero sí revolucionaria para la consolidación de los estados sociales, para una integración unionista que hoy requiere este mundo multicéntrico y multipolar. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el profesor exdiplomático de carrera, Ramón López. Aquí no hay desperdicio hoy, profesor. Le agradezco, fíjese, no hay desperdicio en tu programa referente informativo. Saludar igualmente a todas y todos las representaciones consulares de gobiernos que están concatenados con esta realidad: China, Rusia, Turquía, Irán, pero desde aquí, de esta América Meridional, Bolivia con Michelle, ¿vale? Y todos estos temas. Vamos a irnos a una pausa. Y venimos, ¿vale? Venimos con esta fórmula perfecta, es referente informativo. Tenemos sorpresas para esta temporada porque estamos entrando ya en los 8 años de este programa perfecto, de tu programa referente informativo. Vamos a dedicarle tiempo y quiero saludar a embajadores que próximamente van a acompañarnos con el doctor Ramón López. Es decir, vamos a ir profundizando el tema internacional, porque yo creo que hoy, ante esta geopolítica estratégica que manejamos con diplomacia presidencial, con el profesor Ramón López, yo creo que hay que ir delineando, interviniendo con mucho conocimiento, con mucha experiencia, para poder lograr entendernos en este sistema mundo. Y no podía faltar que dejamos un tema que hoy es parte de esa diplomacia presidencial, la diplomacia tradicional y la diplomacia de los pueblos. Y también organismos que han surgido desde este espacio vital de la República Bolivariana de Venezuela y hoy son parte de la agenda bolivariana diplomática de nuestro gobierno. ¿Qué podemos decir de esto, profesor? ¿Verdad que estoy alegre hoy con este programa con usted? Muchas gracias, yo también. Hoy está dando una profundidad a todo esto, a este sistema mundo hoy, que hay que ir profundizando, hay que ir estudiando, ya que la guerra viene de allá, una guerra multiforme, no convencional y multidimensional, que estamos hoy con un gobierno, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional. Nicolás Maduro Moros está hoy dándole vida a esta arquitectura en lograr delastrarnos de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué podemos decir, profesor? Bueno, quizás es propicio el momento, hilvanando con el segmento anterior, para explicar o exponer que cuando hablábamos del tema del libre comercio no se trata de una oposición principista o ideológica al tema del libre comercio. Digo esto porque quizás mucha gente desconozca que el ALBA TCP, como su nombre lo indica, ALBA Tratado de Comercio de los Pueblos, nace en contraposición de justamente el área del libre comercio de las Américas, pero es que el ALBA, en su propia naturaleza, también contempla el libre comercio entre sus países miembros. El Tratado de Comercio de los Pueblos, cuando se suscribe con Bolivia, entre otras, digamos, consideraciones y elementos, desgrava de manera inmediata todo el universo arancelario para las exportaciones bolivianas hacia Cuba, y Venezuela hace lo mismo. Entonces, cuando uno ve desgravaciones arancelarias en su totalidad y desgravaciones de medidas no arancelarias, bueno, eso es lo que se llama el libre comercio. Es decir, por eso digo que no se trata de una oposición principista o ideológica al libre comercio, sino es lo que se llama el comercio justo, porque no es lo mismo que usted establezca libre comercio entre dos países con unos, digamos, posiciones de cooperación y de pesos demográficos, pesos económicos y de Producto Interno Bruto
más o menos equivalentes, que lo que buscan es integrarse a que usted esas mismas reglas de juego las ponga con la principal potencia económica del planeta, Es decir, porque son las mismas reglas, pero es profundamente injusto. Es decir, es equilibrar lo desigual. Se puede decir de esa manera. Se puede decir de esa manera. ¿Tiene esa experiencia, esa ciencia usted? Y fíjense que entre Venezuela y Cuba pasa lo mismo, es decir, existe el elemento del libre comercio, de manera que lo que quiero rescatar con esto es que no es una oposición ideológica al libre comercio, sino es buscar dentro de los, digamos, estándares que están, digamos, imperando en el relacionamiento económico internacional, buscar las vías para complementación, para cooperación, para integración, y ese, respondiendo a la pregunta anterior, ese es el camino al cual nosotros tenemos que aferrarnos desde no solamente la institucionalidad estatal, sino también de lo que se ha denominado la diplomacia de los pueblos. Y es ahí donde yo creo que toda la comunidad colombo-venezolana espera con ansia que se empiece a manifestar la concreción de esta reapertura de las relaciones, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de la integración en todo su amplio espectro, para ver si logramos llegar a los niveles de intercambio comercial que, por ejemplo, sostuvimos nada más y nada menos que con el presidente Chávez en épocas, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe Vélez, cuando el intercambio comercial entre nuestros países superó los 7.200 millones de dólares. Ahora, de acuerdo con las declaraciones del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, la meta que se están planteando es de llegar a 2.000 millones de dólares en un año. Bueno, eso sería la tercera parte de lo que se llegó con Chávez. Ojalá se logre eso en un año, pero todavía tenemos un trecho muy largo que caminar, y hay que caminarlo, repito, no solamente de la mano de la institucionalidad estatal, que va abriendo los caminos, como en este caso la apertura de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, etcétera, incluso consulares, sino también desde los actores sociales que hacen vida en ambos países. Fíjese, profesor, todo esto va concatenado con arquitecturas opuestas, con todo el respeto, arquitecturas en el sistema mundo que tenemos oposiciones de lo que es la concepción de los gobiernos sociales versus los gobiernos capitalistas, a mi criterio, con todo el respeto, y las relaciones internacionales no escapan de todo esto cuando uno ve claramente cómo hay alternativas. Usted habló del ALBA, tenemos la CELAC, tenemos Petrocaribe, es decir, un sinfín de adecuaciones. Es como un ecosistema que se fue generando alternativamente en función de generar una diplomacia para los pueblos. Yo quiero dar estas pinceladas porque es importante que el profesor Ramón López, con toda la sapiencia, la experiencia que tiene en estos temas, docente, investigador, en el tema geopolítico e internacional, no podíamos despegarnos, pero antes de irnos a la pausa yo quería esa visión de lograr con la concepción bolivariana, con ese episteme que nos mueve y nos lleva en todo este tiempo, que generó una nueva diplomacia bolivariana de paz con Chávez, y hoy continúa activamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Se podrá nosotros en esa senda compleja, en esa senda de espinas, pero también de amor. Dos cosas que están ahí, dos cosas que son visiones e intereses que hay de una y otra parte. La parte nuestra son los intereses hacia los pueblos, la otra parte hacia el injerencismo, a querer quitarnos lo que no es de nosotros, como también otras naciones. En esa complejidad creemos que podemos ir asentando y logrando dentro del tema internacional espacios vitales. Sí, definitivamente sí. Hay un tema interesante en eso que usted menciona, que subyace, porque es que realmente el progresismo en América Latina no forma todavía un bloque histórico. El progresismo en América Latina está en pugna con el poder, está en pugna por el poder.
Entonces, no hemos logrado todavía consolidar un bloque histórico en la región latinoamericana que pueda reorientar las relaciones estructurales que signan, digamos, el sistema capitalista en esta área hemisférica, en esta área, digamos, geopolítica. Entonces, esto hay que verlo no solamente desde el punto de vista, digamos, del área hemisférica, sino también desde el punto de vista histórico. Y es ahí donde entra lo que usted está diciendo de la visión de la integración bolivariana, que sigue teniendo absoluta vigencia. Eso sigue siendo una tarea pendiente de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos. El caso de Chile. Bueno, en el ese caso de revés Chile, que tuvo ahí. El caso de Chile, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de decirlo. Aquí no tenemos libreto, ni de tenemos alguna manera no sorprendió, pero no deja de ser doloroso. Claro. ¿Por qué digo que no sorprendió? Porque ese proceso que comenzó de manera espontánea, además, producto de manifestaciones que se originan en el sector estudiantil y arropan a toda la sociedad chilena, fue progresiva e inteligentemente cooptado por el establishment chileno, al punto que lograron que esa manifestación, digamos, de descontento contra un sistema que los venía y los viene, digamos, ahorcando desde el punto de vista de las posibilidades de su desarrollo, porque lo que habían tenido era crecimiento económico más no desarrollo, la llevaran a que lo que debió haber sido un proceso constituyente originario derivara en una convención constituyente, es decir, tenían que pasar por el poder constituido, y ahora, producto de la manipulación mediática al momento de presentar eso al electorado, ahora resulta que todo eso va justamente al establishment chileno del poder constituido, donde las fuerzas políticas que hacen vida en esa Asamblea Nacional, en ese Congreso Nacional, son las fuerzas políticas tradicionales que fueron adversadas por estos movimientos sociales. Eso se veía venir. Por eso digo que realmente no sorprende, pero no deja de ser triste y lamentable. Y como decía el presidente Chávez, parafraseando a Lincoln, quien le cierra el paso a las revoluciones pacíficas le abre el paso a las revoluciones violentas. De manera que eso, de ser previsible, triste y lamentable, puede llegar a ser muy peligroso. Fíjate, por eso es que yo quería tocar el tema. El tema también está activo en Ecuador. Eso está en una situación compleja, lo que es Ecuador también. Sí, en Ecuador estamos en ese margen de 90 días que se dieron los grupos sociales, fundamentalmente el sector indígena, a través de la Confederación Nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, para que el gobierno implementara los acuerdos que ellos habían logrado con el propio gobierno en las mesas de negociaciones. Pero ya hay evidencias de incumplimientos de esos compromisos y ya se empieza nuevamente a manifestar la sociedad ecuatoriana contra el status quo imperante en el Ecuador, producto de esta visión, hay que decirlo, neoliberal de llevar las políticas públicas. De manera que lo que seguimos viendo en la región latinoamericana y caribeña, y con esto comenzamos el programa, son las contradicciones profundas de esta etapa del sistema capitalista global que se están manifestando de esa manera en la región latinoamericana. Me parece todo perfecto, apreciado profesor. De verdad que vamos a ir a una pausa. Vemos con los balances. Los balances deben estar en un modelo nuevo civilizatorio, un modelo que hoy retumba, y no nos quedamos nada más con algo que fue el Pacto de Westfalia, es decir, de 1945, cuando se crea lo que está hoy en pleno desarrollo, que es la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Hoy hemos discutido otras formas de organización, otras formas del cual la diplomacia presidencial y en los seguimientos a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías se fue consolidando.
Por eso es que hoy en este nuevo modelo civilizatorio, en esta visión holística, que no existe nada más la doctrina Monroe, del cual todos tenemos que estar apegados ahí. No. Eso desde que llegó nuestro comandante Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien es un diplomático estratégico en todos estos temas, del cual yo quería terminar el programa de hoy con los balances. ¿Qué podemos decir hoy, profesor? Que usted tiene una hoja de ruta estratégica. No es poca cosa hoy todo esto que hemos discutido. Todo el sistema mundo. Y hoy con los balances que nos podemos montar ante ese sistema mundo y el nuevo modelo civilizatorio, los nuevos ejes de poder decir, no nos quedamos con el Estado profundo, no nos quedamos con ese Estado profundo, con el Estado profundo de las corporaciones. Bueno, un balance sobre esto que hemos hablado, y usted acaba de introducir el elemento de la paz de Westfalia, imagínense, eso en 1648, pone fin a la guerra a los 30 años. Para muchos es el comienzo de la comunidad internacional propiamente dicha. Ahí se abre un periodo, es un hito histórico en las relaciones internacionales. Nosotros podemos llegar, haciendo un balance muy sucinto, hasta las dos guerras, ¿no?, mal llamadas mundiales, en 1914 y 1939, 1 de septiembre del 39 con la invasión de Hitler a Polonia, y ahí se crea otro hito con los acuerdos de Bretton Woods en lo económico y con la creación precisamente de la Organización de las Naciones Unidas en lo político. Pero ya han pasado, ya vamos, como dijimos hace poco, nos faltan 23 años, pero dentro de 23 años, que en términos históricos es un pestañeo, ese sistema cumple un siglo. Y como usted también acaba de señalar, estamos ya ante una profunda crisis civilizatoria, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los grandes estudiosos y los grandes científicos sociales contemporáneos. Estamos en una crisis civilizatoria producto de las profundas contradicciones al sistema capitalista, que, como también dijimos al principio, es absolutamente global. En China hay capitalismo, en Rusia hay capitalismo. Hemos llegado a una nueva forma de acumulación del capital, donde el capital variable se impone, los capitales financieros, quiero decir, se imponen sobre los capitales productivos, y eso ha traído como consecuencia un impacto en las relaciones de trabajo, un impacto en la división internacional del trabajo. Aquella deslocalización de los capitales se mantiene por parte de los Estados Unidos, y se replantean una relocalización, pero cuando su técnica esté en unas mejores condiciones, porque eso lo dijo Barack Obama, eso no, además eso es público y notorio. De manera que estamos en una situación realmente histórica muy compleja. Para bien o para mal nos ha tocado no solamente enfrentar ese ciclo histórico, sino también enfrentar las políticas que nos están implementando de manera ilegal, de manera inmoral, de manera criminal y de manera absolutamente ilegítima, con el fin de apropiarse de los recursos naturales, porque realmente ese es el sustrato de todo esto. De manera que yo creo que en términos muy gruesos por el tiempo, eso pudiera ser, digamos, elementos y consideraciones, si se quiere, conclusivas de la, yo diría, grata conversación que hemos sostenido en la mañana de hoy. Profesor, fíjese, porque nos quedan unos minutos todavía. Fíjate, cuando uno hace toda esta hoja de ruta, del cual hay hitos históricos importantes, las dos guerras mundiales. Luego entra en un escenario internacional, como lo dijimos al principio, los ganadores de la guerra, y se dividen en dos vamos a decirlo, dos confrontaciones tanto políticas como ideológicas. Y hoy vemos cómo irrumpe ante la unipolaridad, la multipolaridad, el multicentrismo. El multicentrismo puede ser la fórmula para lograr poner de verdad esa ruta de la diplomacia de los pueblos. Hacia allá vamos, justamente hacia allá vamos, y vamos a eso. Como conclusión, yo quisiera que entremos en ese tema.
Sí, vamos a eso justamente por el poder, hay que decirlo, por el peso geopolítico y geoeconómico de las potencias emergentes que hemos nombrado hasta la saciedad en el día de hoy, la Federación de Rusia y la República Popular China, fundamentalmente, porque como sabemos hay otras, está, bueno, todas las que hemos nombrado, de que pertenecen tanto al Tratado de Cooperación de Shanghái como al mecanismo de los BRICS, que ya de por sí incluso tienen peso específico propio. Y no solamente peso específico propio geopolítico y geoeconómico, sino también capacidad nuclear, porque hay que recordar, por ejemplo, que potencias regionales como la India, potencias regionales como Pakistán, además son potencias nucleares. Ahora fíjese, doctor, entonces en la diplomacia presidencial fue acertado en este péndulo global nuestra visión diplomática bolivariana que empezó Chávez y continúa Nicolás Maduro Moro. Sí, ¿Usted cómo, sí, por supuesto, con los conocimientos que tiene en la práctica? por supuesto que fue acertada y lo sigue siendo. Tan acertada es que, por ejemplo, el mecanismo de OPEC Plus, que digamos está marcando la pauta en este momento tan difícil del mercado petrolero internacional producto de la situación de la guerra en Europa, es un mecanismo ideado y implementado en su momento por el comandante Hugo Chávez. Tan acertado es y tiene tanta vigencia que vemos cómo se trata de revivir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nace aquí en Caracas en diciembre de 2011 bajo la mano del comandante Hugo Chávez. Tan acertado es y tiene tanta vigencia que no han podido hundir al mecanismo ALBA-TCP, aun cuando nos paralizaron de alguna manera otros como el UNASUR y Petrocaribe. Y esos son mecanismos que tenemos que transformar y revivir y aprender la experiencia para que no nos puedan implosionar nuevamente. Y parte de ese aprendizaje tiene que ir de la mano por estas nuevas formas originales de hacer la integración a través de los movimientos sociales y a nivel de la diplomacia de los pueblos, previo digamos, o seguido o de la mano de la diplomacia tradicional, como está pasando ahorita, y estoy seguro se va a profundizar en las relaciones colombo-venezolanas. Ahí quería también un paréntesis. Colombia, la Colombia de Petros. Hoy es casual de que ese pueblo haya irrumpido en contra de esas oligarquías que tienen más de 200 años. Es un poco lo que sucedió en Chile y lo que está sucediendo en Ecuador. No olvidemos que para el año 2019 hubo que implementar toque de queda incluso en la ciudad de Bogotá por el descontento popular. Ese descontento popular fue de alguna manera catalizado por el tema de la pandemia y se contuvo, pero se expresó en las urnas y fue un hecho histórico que acabó con el tradicional establishment político colombiano, porque no solamente es el tema del bipartidismo liberal y conservador, sino también estaba el tema de las nuevas formaciones políticas vinculadas al uribismo, pero que forman parte de ese establishment. Bueno, el pueblo se expresó contra todo eso y ahora hay una visión a largo plazo que yo creo que tiene que ver, fíjense que en esta salida, en este momento que estamos conversando, el presidente Petro está en la ciudad de Nueva York, como decíamos al principio del programa, pero no deja encargado de la presidencia a Francia Márquez, deja encargada de la presidencia de la ministra del Trabajo. Entonces ahí se crea una interpretación perversa y malintencionada de un supuesto distanciamiento entre Petro y Francia Márquez, cuando realmente, y ellos lo saben, lo que pasa es que no lo dicen, no lo mediatizan. Petro lo que está es cuidando a Francia Márquez, porque Francia Márquez es la sucesora de Petro. Petro no puede ir a la reelección, pero la Constitución colombiana proscribe que en caso de que ella haga la suplencia por un lapso, creo que es unos 90 días, en todo el periodo constitucional, que ella también impedía de ir a un proceso de elecciones. Entonces Petro realmente lo que le está es cuidando para que en el futuro la conducción política de la nación colombiana la lleve Francia Márquez. Me alegra todos esos temas y está en la realidad. Esa es la constitución que crearon las oligarquías, tanto en Chile,
igualmente en Colombia y en Ecuador. Nosotros hicimos nuestro modelo, como dijo nuestro comandante presidente, un porero originario, y salió y emergió en el año 99, que es nuestra Constitución. Nos vamos con esta hija predilecta del padre Bolívar, con nuestra Constitución. Quiero agradecerle al profesor, al doctor Ramón López. Tenemos próximamente sorpresas en este 8º aniversario de Referente Informativo, doctor. Más o menos son pinceladas que estamos anunciando, pero vamos a tener invitados de lujo con usted y otras personas más desde aquí de Referente Informativo, desde TVFAN. Quiero saludar a este equipo perfecto, a Gilmo, a Villarroel, a Bolívar, igualmente a ti, Peñuela, igualmente a usted, nuestro sargento Pulido, y nuestro sargento Silvera, comandando esta unidad estratégica, nuestro general Benzi Guerrero, nuestro coronel Medina Zambrano. Espero que pasen un feliz día, doctor. Tengo que darle el saludo. Muchas gracias. Saludo a usted, de verdad, por este programa especial dedicado a las relaciones internacionales. Desde aquí, desde TVFAN, desde la República Bolivariana de Venezuela, queremos enviarle un saludo a todas y todos con estos temas de interés tanto nacional como internacional. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.